Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. En este episodio vamos a hablar de cómo Dios nos ha acompañado en el camino de ser papás, desde los cambios que hemos vivido cada uno, cómo ha sido distinto para ti y para mí. Creo que ahora se ven mucho más marcados los roles de papá y mamá, ¿no? De hombre o mujer, que antes igual en nuestra vida era muy... pues íbamos viviendo las mismas cosas, pero creo que en este camino ha sido distinto porque cada uno tiene roles muy diferentes. Y pues cómo ha sido este caminar de tantos cambios y de tanta transformación con la llegada de Luciano desde el embarazo hasta el día de hoy, que tiene unos mesecitos, menos de medio año. Sí, ya casi va a cumplir 6 meses y creo que desde el embarazo empezaron grandes cambios. Yo sentía que no iba a ser tanto los cambios, pero creo que no sabes lo que implica tener un hijo, ser padre, ser madre hasta que lo vives. Te pueden contar pues qué es en palabras, pero al final es algo completamente diferente, se vive muy diferente ya a la hora de la acción. Sí, o sea, yo antes sentía como que cuando decían, lo entenderás cuando tengas un hijo, o sea, decía como, no sé, o sea, se me hacía una frase que yo decía, o sea, a ver si puedo entenderlo, ¿no? O decía, sí me lo puedo imaginar. Y ya que lo estoy viviendo, digo, no me lo podía imaginar, o sea, es súper diferente a lo que me hubiera podido imaginar. Sí, yo también creo que lo que nos contaban era, pues nos cuentan, creo que siempre la parte bonita, ¿no? O sea, hay veces también el previo a que estuviéramos embarazados, nos contaban ciertas cosas que a lo mejor no eran tan bonitas, pero no es, o sea, nada que ver a lo que ya empiezas a vivir. Y yo creo que desde cómo nos enteramos, que justo lo contamos en episodios anteriores, la llegada de Luciano, cómo nos anuncia Dios de que viene Luciano, a mí me hacía pensar que pues iba a ser algo muy distinto, o sea, íbamos a vivir muchas cosas distintas y a mí desde el principio me emocionaba, porque si Dios nos había avisado de manera sobrenatural la llegada de Luciano, dije, pues todo el proceso va a ser un misterio y van a pasar cosas increíbles que solo pueden venir de Dios. Y que sí, así fue, pero pues obviamente no deja de pasar todo lo que sucede por tener un cuerpo, ¿no? O sea, simplemente todos los cambios físicos que conlleva el embarazo, pues no puedes escindirte de eso y solamente vivir la parte espiritual cuando estamos integrados en un cuerpo. Sí, y pues al final nosotros en este camino espiritual, pues lo vivimos así, pero realmente puedo entender cómo alguien lo puede vivir. O sea, a ver, no sé qué pienses tú, pero yo creo que antes que no tengamos esa parte espiritual, son muchos cambios, ¿no? Físico y mental, pero al momento también de sumar lo espiritual, porque estamos en medio de ese proceso de transformación, todavía aún se vuelve más fuerte, ¿no? Y se ha juntado con muchos otros temas, que ha sido una transformación no solo, pues o sea, en estos aspectos, sino la manera en que vemos el mundo por este camino espiritual. Sí, y creo que es un tema que justo al platicar de lo que íbamos a hablar hoy, nos costaba trabajo definir qué cosas íbamos a contar porque es tan amplio. O sea, creo que de un mes nos podríamos hablar horas, ¿no? O sea, de todos los cambios que implica a nivel físico, emocional, espiritual, como pareja, como individuos, qué pasa tanto con él también, qué pasa con Dios, la relación, cómo se ha ido modificando. O sea, son muchísimas cosas que creo que pues no está fácil de resumirlo o hasta incluso de estructurarlo en nuestras propias mentes, porque
yo con Luciano siento que he vivido así de que ya, o sea, vives una cosa, pero ya estás en la que sigue y ya estás otra vez en la que sigue y nos ha traído mucho al presente porque justo no hay tiempo para voltear hacia el Ujú. pasado y son tantos cambios que también nos enseña mucho de la resiliencia como seres humanos que tenemos porque tienes que irte transformando junto con él, junto con tu cuerpo, bueno, yo en mi caso con mi cuerpo, con todos los cambios que él va teniendo, entonces son muchísimos cambios que pues vamos a intentar como pues resumirlos en una hora. Sí, el inicio, pues el inicio para mí la verdad es que fue eh, pues sencillo, o sea, yo me sentía muy similar, o sea, yo seguía mi vida normal, empecé a ver cómo tú empezás a tener cambios emocionales, físicos y eso me hacía empezarlo a ser consciente, pero de manera intelectual, pero no sentía nada, o sea, como que era, ok, ya creo que no me caía el 20 de que ya estaba pasando ese momento, Dios durante varios años nos había dicho, ya casi llega, y cuando llega, como que yo decía, pues me siento igual, o sea, es lo mismo, pero ahora sé que ya llegó, aunque no sentía como algo más Ujú. profundo. Que ahí siento que justo empieza a haber este desfase, por así nombrarlo, entre lo que tú vives y lo que yo vivo. Porque creo que como hombres, pues el proceso es totalmente diferente, porque como dices, ¿no? O sea, solamente es algo en tu mente, sabes que ahí está, pero pues en mí no ves nada, o sea, pues para empezar no se nota, no crece enseguida la panza, ¿no? Entonces, pues para ti era verme igual, solamente sintiéndome mal. O sea, con mareos, tenía náuseas, nunca vomité, gracias a Dios, pero tenía náuseas todo el tiempo, se me bajaba mucho la presión, me sentía muy cansada. Realmente, de hecho, me sentía como enferma. Y, y pues sí, o sea, como que para mí es ya está aquí y de hecho empecé a vivir muchas cosas espirituales también muy bonitas con él, pero por este otro lado lo físico, ¿no? Entonces, en la parte espiritual, recuerdo que yo cuando en la noche, o sea, ponía mis manos en mi vientre, empezaba como que veía colores y veía cosas que, pues que eso nunca me había pasado antes. Y de hecho, por eso su sex reveal fue con naranja, porque yo lo Ujú. veía naranja, o sea, como que cerraba los ojos y veía cómo se movía, pero en naranja, todo era naranja. Y entonces yo siento que desde ahí empieza esta conexión entre él y yo muy bonita que pues que para el hombre es muy distinta porque tú no la sientes igual, ¿no? O sea, para mí el que estuviera dentro de mi cuerpo, yo lo empecé a sentir súper chiquito, o sea, me decían como, es que en ese tamaño no se siente, yo de verdad lo sentía, o sea, como que yo decía, es que yo sí lo siento, o sea, yo siento como se está moviendo, por ejemplo, iba a nadar y sentía como, aparte hasta me lo imaginaba así como flotando, así un fetito, y como que le gustaba el agua, que entonces también es algo súper padre que lo vas conociendo desde antes de verlo físicamente, porque vas entendiendo, o sea, yo iba entendiendo sus movimientos, cuando le gustaba un ambiente, cuando no, con las personas, cómo percibía él las voces. Cuando escuchaba la tuya se emocionaba muchísimo y eso yo lo empecé a notar. Que ahí hubo un momento en que sí te diste cuenta, ¿no? Cuando Sí, pasó y eso. que creo que el libro que te regaló tu hermana fue algo clave, no sé si para ti, pero para mí sí, porque pues lo que me contabas iban viendo como el proceso de, ay, aquí se formó, de una célula, se dividieron en dos y aquí empiezan a formar sus pulmones y otras cosas. Entonces eso me hizo empezar a hacerlo más consciente y había cosas que sí empezaba a sentir pero nada que ver a lo que tú sentías. O sea, el que creciera dentro de ti y el que hubiera tantos cambios dentro de ti, pues yo te veía y decía, ah, ella lo está viviendo, lo está sintiendo, pero pues yo, aunque quería, pues, sentir más, como que no, o sea, creo que también era a lo mejor estar pensando y preocupado en otras cosas, ¿no? Como diciendo, ok, ella está
pues dedicada pues a cuidarte y que todo vaya bien, y yo como que las cosas de afuera. Entonces a lo mejor también un poquito eso, que yo ponía mi atención más en el entorno nuestro para que todo estuviera pues Ujú. bien. Que ahí creo que son bien importantes estos roles. Yo de verdad creo que pues también me ayudó a entender muchas cosas y a empatizar con las mujeres que han sido mamás, que digo, híjole, o sea, si de verdad, si de por sí no es un estado cómodo, sencillo, este, pues, o sea, es algo que no has vivido nunca y que es todo nuevo, o sea, cada cosa que te va pasando es nueva y vivirla acompañada de alguien que te ayuda, que te apoya, hace la diferencia por completo en un embarazo, porque pues sí, o sea, de por sí no es algo sencillo como para que además en tu entorno tengas problemas y además que no tengas apoyo, ¿no? Entonces siento que eso me ayudó mucho a entender a muchas personas y porque bueno, yo lo que vivía los primeros 3 meses fue vamos a decir, como lo feo físicamente. Y hasta el final, porque ya era muy pesada mi panza, tenía una gran panza, entonces pues era muy pesado, me dolía mucho la espalda y así, pero al principio tuve muchos cambios, pues obviamente hormonales, pero el cómo me sentía me remontaba mucho a cuando estuve enferma, que igual lo hemos platicado aquí este, en algún episodio antes, en el de la enfermedad. Y, y como justo lo que tenía antes era algo hormonal y aquí son cambios hormonales, entonces se parecían los síntomas que tenía. Y justo al no ver una panza, pues dices, me siento enferma. O sea, Ujú, yo hasta me acuerdo que decía, es que, o sea, cuando me dicen disfruta tu embarazo, yo decía, ¿a qué se refieren con disfruta tu ujú, embarazo? O sea, ¿qué voy a ujú, disfrutar de esto que se siente horrible? O sea, como que literal así lo sentía. Y yo decía, a ver, sé que es un milagro y sé que es algo, pues que es algo bonito y es un regalo de Dios, pero no estoy disfrutando nada de esto. ujú, Y me acuerdo que tuvimos una conversación súper profunda y bonita una madrugada cuando yo me sentía muy mal. ujú. Sí, y a mí también al verte así, pues luego mi mente me regresaba a esos momentos donde pues eran malas noches, los días también, o sea, toda nuestra vida como era completamente diferente, y aquí empezaba a cambiar y yo decía, ¿y dónde está como esa parte Lo padre. hermosa, ¿no? Ujú. Del embarazo, y pues al verte pasarla mal, pues yo también la pasaba mal. Y esa noche, recuerdo que pues te veía mal. O sea, no recuerdo muy bien si estabas... Es que tú ya te habías dormido y yo no podía dormir porque otra de las cosas era que tenía Ujú, insomnio todo ujú, el tiempo. Y entonces ya me había desesperado, o sea, me sentía rarísima, o sea, como que sentía hambre, pero a la vez me dolía el estómago raro. Pues se empiezan a mover tus órganos y todo por dentro, entonces es una sensación muy extraña. A la vez tenía náuseas, tenía insomnio, me sentía muy cansada, me sentía mareada, o sea, era como todo se me juntó y entonces me empecé a desesperar y como verte al lado dormido tan tranquilo, yo decía, quiero esa De paz, o hecho, sea, vi una imagen en algún momento, o era un video donde decía cómo hacerle para dormir bien, ¿no? O en sea, el como embarazo, era, ajá. ajá, y era una mujer como, pues, dando un consejo, y después al final decía, siendo el papá, ¿no? Porque sí, la verdad es que Sí. yo no vivía esos cambios que tú vivías. Ujú. Y entonces yo te veía así muy en paz. Y como que de cómo me sentía y de yo decir, yo quiero estar en paz como él, empecé a llorar como de frustración, de ya, o sea, me siento bien mal. Y, y se me hace que te desperté, o sea, porque lloré. Y ahí me dijiste como, creo que ni hablamos, Sí, o sea, creo que a lo mejor y sí, pero o sea, pues hablamos hasta después, pero al inicio no. ya sabía, o sea, Ujú. como que los dos ya sabíamos lo que estabas viviendo y te estaba reactivando cosas de la enfermedad. Entonces, ahí creo que en cualquier situación de la vida, pero en este proceso creo que fue clave Dios, Ujú. porque hay muchos momentos que no sabes qué está pasando, no lo entiendes, y tu propia mente te empieza pues a jugar chueco, y entonces
como que te desesperas, pero entra Dios y te empieza a guiar y te empieza a mostrar, pues, qué es lo que debes hacer. Y en ese momento recuerdo que me puse a hablar contigo, pero además a mí me pasa mucho que cuando despierto, yo estoy desconectado, o sea, como que trato, o sea, tardo en agarrar la onda y en ese momento no fue así, sino más bien, o sea, como que tuve las palabras correctas para darte un mensaje y sabía que era Dios hablando a través de mí y dándote el mensaje que justo es el que tú necesitabas en ese momento y como estabas viviendo cosas de la enfermedad, pues eso anteriormente estaba relacionado a la muerte. Muchos momentos Ujú. estuviste al borde de morir y ahí lo que te dije es que tú ya habías tenido esa batalla con la muerte y la habías pasado y ahora era completamente diferente. Ahora estabas teniendo un encuentro con la vida, ¿no? Ahora se trataba de la vida y yo mismo al momento de decir eso dije, órale, qué contraste tan bello donde pues la muerte quedó atrás y ahora era algo Ujú. de la vida, venía un nuevo ser. Ujú. Sí, para mí ese momento fue, sí creo que fue un parteaguas en el embarazo porque dije, claro, o sea, la estaba pasando bien mal que yo decía, no, no le veo lo bonito a esto. Y con esto que me dijiste, más el libro que me dio mi hermana que se llama 9 meses, 9 meses dentro de ti, eh, fue como captar ok, esto se trata de la vida. Y cuando me sentía bien mal y leía en el libro, ese libro va por semanas y como que con la voz del bebé te va narrando qué va pasando y cómo se va formando. Y entonces leía la semana que me tocaba y era, hoy mis manitas están creciendo porque no sé qué, y o sea, como que ahí lo detallaba, ¿no? Y entonces eso era como, bueno, ok, sus manitas se están formando. O Sí, sea, y eso a mí me asombra mucho porque empiezas a ver que el crear una nueva vida es un proceso que no está del todo conocido. O sea, aunque la ciencia ha intentado entender y cada vez se puede más por la tecnología, pero al final hay muchas cosas que no tienen una explicación, ¿no? Es un milagro y creo que a través de ese libro me ayudó a hacerlo más consciente y decir, es que estamos viviendo un milagro, el milagro de la vida, que todos todos lo venimos de la somos, misma sí, manera, todos sí. somos un milagro. Sí, total, porque aparte este libro, aunque pues tiene, o sea, bueno, no aunque es muy científico, decía partes como esto es algo que la ciencia aún no ha logrado explicar, pero en este momento está pasando tal cosa en la gestación. Entonces se me hacía ahí el sello de Dios, ¿no? Como, pues es que esto solamente Dios lo puede explicar, o sea, es algo que lo creó Él y que pues Él lo está formando porque ¿cómo te explicas que dos células de repente sepan que van a ser un estómago? Y de repente otras que van a funcionar como un cerebro y que se van a formar con otra estructura. Y, o sea, es algo sobrenatural completamente el cómo se forma un bebé y el verlo tan detallado. Igual me hacía reflexionar en todos somos ese milagro que el simple hecho de vivir ya es algo que tiene un gran propósito tu vida, por eso existes, por algo llegaste aquí. Justo hace ratito estaba, no, fue ayer en la noche, pero hace rato lo recordé, te lo platicaba, que estaba leyendo Romanos 1:20 y dice que la manera de o sea, al tú ver los cielos y la tierra, puedes conocer a Dios. Y a lo que va es que tú viendo la naturaleza, puedes ver el sello de Dios, el sello del Creador. Y hay muchas huellas invisibles que no muchas personas perciben porque es algo tan normal. Crecimos en esto y de repente pues ves todo de manera como muy familiar de que lo conoces, pero cuando te pones a ver los detalles y de verdad a observar, empiezas a ver que hay algo más grande a través de lo que observas en la naturaleza. Pero ahorita hablando de esto es también en las personas, o sea, cada vez que vemos a una persona podemos ver ahí el sello de Dios porque al final nos creó y cada uno somos tan diferentes y somos tan únicos. Y tan perfectos, o sea, como cada quien tiene un diseño único. O sea, ni siquiera dos gemelos son idénticos,
completamente, ¿no? O sea, eso es algo impresionante. Sí, y cuando empiezas a ver cómo se configura, ¿no? Porque se va configurando, se va desarrollando todo esto desde el vientre, empieza a ser más consciente, pues, la vida. Y creo que desde ahí empezó este proceso de empezar a entender la vida desde otro Ujú, lugar. Pero, o sea, Dios, cómo va moviendo las piezas, porque a la par, yo me acuerdo que estábamos leyendo, tú ese libro, y yo empecé a leer un libro que se llama Dios y las pruebas, que tiene que ver con ciencia, y es como que justamente también me lo había dado tu hermana, pero sí. meses antes, y cuando vi que tú leías ese y yo leía decía, es que nos va de alguna manera sincronizando para que entendamos cosas parecidas, pero que en este caso tenía que ver la etapa que estamos viviendo el embarazo, pero la realidad es que es usado, cada etapa de la que vamos pasando es usada para que podamos conocerlo más y entender más, y Ujú, aprovecha cada paso que damos para enseñarnos algo. Entonces, ujú, estamos viviendo esto, estamos aprendiendo del embarazo, pero al final todo te lleva a conocer más a Dios y conocerte más a ti. ujú. Sí, totalmente. O sea, bueno, que también es algo que hemos buscado, ¿no? O sea, que haces consciente que eso nos estaba llevando a conocerlo más a él, porque podríamos no haberlo visto, pero pues lo Creo que veíamos. es algo que Dios te da, porque justo en este versículo que decía que Él es el que te dice, Él es el que permite que tú lo conozcas, porque pudo haber sido que yo simplemente estuviera leyendo eso y pues centrado en la información, pero vienen estos pensamientos, que es lo que Dios te empieza a revelar, y empiezas a conocer más de Dios a través de lo que estás haciendo. Y creo que Ujú, eso es una gran diferencia, ¿no? Entre vivir un embarazo con Dios o ujú, sin Dios, porque a lo mejor con Dios pues no vas a conocer más a Dios, ujú, y porque no es algo que estés viviendo, pero si lo estás haciendo con Dios, pues inevitablemente todo lo que vivas te lleva a conocerlo, aunque ujú, no lo hagas consciente, pero es que ya ujú. lo estás en ese Sí, sí, proceso. es parte, lo hemos hecho del centro de nuestra vida y entonces en cada momento, en cada etapa que vamos viviendo, ahí lo vamos conociendo más. Y, y sí, o sea, para mí a partir de ahí, de esos, pasaron también los 3 meses, tuve esta plática contigo, estaba leyendo este libro, empezó a cambiar mi experiencia de cómo lo vivía. A mí me encanta nadar y entonces, pues cuando iba a nadar era también una conexión, siempre, siempre lo fue, desde antes del embarazo era como mi momento de conexión más Ujú, fuerte con Dios. Y entonces, pues con Luciano dentro de mí era súper bonito porque nadaba, lo sentía él y además hablaba con Dios y entonces me empezaba a mostrar más cosas de él y era una conexión padrísima entre los tres, o sea, sentía como ese, o sea, yo le decía a Luciano, vamos a nadar tú y yo juntos porque va a ser nuestro ujú, momento de encontrarnos con Dios como yo lo llevo haciendo tiempo, ¿no? Y me acuerdo que uno de estos días que estaba nadando, pues estaba en mi mente hablando con Dios y me mostraba la cara de Luciano. Pero yo estaba súper emocionada porque lo vi durante mucho tiempo, o sea, como varias vueltas di y solo veía esa cara y era, o sea, no era en movimiento, era como si fuera una foto de él sonriendo y aparte está bien bonito porque es algo que sonríe muchísimo ujú, y desde, pues creo que literal desde que nació hasta cuando se dormía, hacía su ujú, sonrisita y así, le sonríe mucho. Y lo veía así, con, como que su sonrisita con sus ojitos de chinito, que le digo, ujú, y así su cabello lacio, o sea, como, es que se me hace impresionante que es como es. Y de hecho te decía, no lo veo recién nacido, lo veo un poquito más grande y ya no te lo escribía. Y se me hace impresionante, o sea, como que ahorita lo cuento y digo, ¿cómo me sucedió eso? O sea, como que son regalos de Dios que como de repente es como que dices, pero yo qué, ¿no? O sea, como que ¿por qué a mí me enseñó algo tan grande y tan bonito el poder conocer su cara? Incluso ahí en el doctor ni siquiera habían visto si era Sí, niño o no, no sé. niña, porque no se dejaba ver nunca, Ujú. se movía como loco, pero Dios ya me lo había mostrado su cara, o sea, es algo impresionante, que yo te decía, es que tiene los ojos como yo, y que ahora lo veo y digo,
está cañón que Dios me lo mostró. Sí, cada vez que nadabas a mí me emocionaba el ver qué ibas a vivir en esa ocasión. Y cada vez que me contabas cosas decía, wow, o sea, yo no estoy viviendo eso. Y desde ahí como que empezaba a sentir que, pues que era diferente, que tú tenías una conexión especial con Luciano. En ese momento todavía no sabíamos, pero siempre supimos que era Luciano. Y yo como que vivía a través de lo que tú estabas contándome. Y creo que como desde ahí se va desfasando un poco lo que vivíamos. Porque antes del embarazo, mm, siento que estábamos muy sincronizados. Teníamos nuestro propósito, que era compartir de Dios, aprender más, todos los días fomentar esta relación y algunas otras actividades que teníamos. Pero en el momento del embarazo, ahí sí se empezó a mover bastante y cada uno empezó a poner su atención en diferentes cosas y seguimos avanzando. Pasó la etapa fea de los 3 meses, que dejaron de haber síntomas. Y ahí creo que empecé a verlo de manera diferente porque ya no te veía mal y dije, bueno, esta es otra nueva etapa, pero empieza a crecer, te empieza a crecer la panza y seguimos avanzando. Y hubo un momento que entendí que tenía que cambiar por conversaciones y a lo mejor por pequeñas diferencias que tuvimos. Sentía que tenía que empezar a hacer algo distinto, pero como yo vivía mi vida normal, decía, pues es que pues es todo lo mismo. Y hasta que tú me hiciste ver que tú ya no estabas como en lo mismo, ya necesitabas ayuda para ciertas cosas, pues entonces empecé a entender que ahora tenía que tener un rol diferente y eso me ayudó pues, a sentir que también ya estaba viendo un cambio, pero aún así como que no lo identificaba. Sí, que yo creo que, o sea, antes, cuando, no sé, amigos o quien sea, no, o sea, incluso personas X que conocíamos nuevas, que nos contaban de alguna situación en pareja que tenían o así, como que hasta me costaba trabajo identificarme porque se me hacía tan fácil nuestra relación, o sea, como que yo decía, o sea, ni me acordaba cuándo había sido la última vez de una discusión, o sea, como que todo era muy perfecto, ¿no? Y llega el embarazo y eso empieza a desfasarse porque pues yo vivo muchas cosas que tú no estás viviendo y ahí empecé a entender como que dije, ok, o sea, sí puede haber estas diferencias porque viven cosas diferentes en la pareja, o sea, no sé, empecé a entender muchas cosas de la vida, pero en este caso de la pareja y creo que si de por sí habíamos ya tenido un trabajo en nuestra comunicación, pues en este tiempo ha tenido que ser mucho mayor el trabajo de comunicarnos más, porque es expresar todo, o sea, es como yo estoy sintiendo esto, necesito esto, me gustaría que tú hicieras esto para facilitarme la vida con tal y tal cosa. Y entonces creo que ahí pues también es una forma de involucrarte al embarazo, como que ahí pues empieza a caer el 20, pero yo creo que aún teniendo yo una mega panza, Ujú. que ya no sé, a ver, a los 7, 8, 9 meses, ¿no? Porque Luciano nació a las 40 semanas, entonces ya las últimas semanas era una gran panza de que me acuerdo que iba subiendo las escaleras y tú me empujabas y yo te decía, ay, qué bueno, sí, Ujú. empújame porque Sí. sí sentía un alivio o no sé, en cosas como me ponías los zapatos, ¿no? O no sé, como tú llevabas todas las cosas, yo dejé de usar bolsa y ya era como que tú llevabas mis cosas. No sé, como cositas así iban cambiando, pero creo que ni siquiera así era pues lo mismo, la misma conexión o el sentir que yo tenía de yo ya lo conozco, ¿no? O sea, yo me comunicaba con él en las mañanas, lo saludaba y se movía, o sea, como que me contestaba. Y como, o sea, en las noches ya sabía en qué momento se movía, sabía como que de qué lado estaba, sabía dónde estaba sus brazos, su cabeza, o sea, como que, pues es que lo iba conociendo, ni siquiera sé explicarlo porque es algo muy extraño de poner en palabras, pero es algo que sabía, o sea, hasta por ejemplo comía guayaba y la Ujú. guayaba le gustaba mucho, o sea, se movía mucho o en ciertos ambientes yo sentía como que se tensaba. Ay, voy a contar una cosa de la alberca porque ya quiero llegar al parto, pero
un día en la alberca me pasó que estaba yo nadando y como yo sentía que a él le gustaba mucho nadar, pues hasta como que me lo imaginaba así flotando, ¿no? Dentro de mí. Y entonces ese día, pues, o sea, ya estaba yo en mi carril nadando de crawl y en eso como que sentí como si él, o sea, como si lo viera, porque fue como una visión que tenía yo bajo el agua, como si se pusiera las manos así en la cabeza, como tapándose de algo, cubriéndose de algo, y en eso mi abdomen se puso tenso, como más duro. Y entonces se me hizo súper raro, me detuve y le dije como, ¿qué te pasó? O sea, como que ¿por qué te tensaste? Y gracias a que me detuve, vi que un señor se había metido en el mismo carril que yo, pero no sé por qué hizo eso, pero iba de frente a mí y entonces íbamos a chocar. Y son de esas cosas que, pues que no tienen explicación, ¿no? O sea, más que Dios, que Él maneja todo y que es parte de esa protección y ese cuidado que ha tenido desde el día uno con Luciano. Porque de hecho Dios durante el embarazo me decía, pide por ti, yo de Luciano yo me encargo, o sea, él es mi hijo, yo te lo estoy Ujú. mandando, tú pide por ti, encárgate de ti. Y, y entonces, o sea, pasaban cosas así que obviamente cómo yo lo iba sintiendo y viviendo, pues era completamente distinto a Sí, ti. creo que hay, por ejemplo, esta experiencia que tuviste, el mensaje es aún más profundo de lo que parece, porque no solo te estaba en ese momento avisando eso, porque la realidad es que, ¿qué pudo haber pasado? Que te diera un golpe, o sea, no creo que pudo haber sido algo como Mega muy grave, de ¿no? Ajá, sí, peligro, sí. pero más bien es, creo que el poner atención a esos detalles, Sí. porque en el momento que pones atención a esos detalles, hay un mensaje mayor. Entonces, de esas pequeñas cosas vienen grandes revelaciones donde empiezas a ver que es un mensaje muy claro y después, cuando ya nace, ahorita vamos a contar algo que pasa porque es lo mismo, es decir, él está bien, o sea, es una manera de decirte yo estoy a cargo, ¿no? O sea, te avisa para prever ese peligro y decir, confía, o sea, porque de repente también en el embarazo hay muchas Miedos. miedos, muchas, pues es algo que no sabemos, es la primera vez que se vive, te pueden enseñar Sí. y dar consejos y cada una mujer, pues platicar su experiencia, pero al final es tan único, y cada uno lo vive desde su lugar que, pues es algo que tienes tú que aprender a hacerlo. Ujú. Yo creo que la segunda vez que tienes un hijo, si es que tienes otro hijo, pues ya sabes cómo funciona y es muy diferente, pero la Sí. primera vez es algo totalmente nuevo y pues es ir conociéndote en ese nuevo ambiente y pues estar atento a esas cosas porque Dios te Ujú. está hablando de en el presente y también cosas para el futuro. Ujú. Totalmente, porque yo lo protejo, encárgate de ti, pues lo hemos visto justo a lo largo de los meses, ¿no? Después nos dio influenza, yo embarazada, ya tenía ahí 7 meses y pues era riesgoso en teoría, ¿no? Para el bebé, pero igual Dios me decía como, él está bien, encárgate de ti. Entonces, pues bueno, después llega el momento del parto y ahí también, ¿no? O sea, obviamente es algo completamente distinto lo que vive la mujer que el hombre, ahí Ujú. mucho más marcado, pero justo tú sentías que no ibas a ser parte, o sea, Sí, como, yo me imaginaba, muchas veces me imagino cosas por las películas, ¿no? Digo, pues voy a estar en el espacio, en este caso lo íbamos a tener en agua, entonces no había visto un parto en agua en una película, entonces no me podía imaginar algo así, pero sí me imaginaba así de que yo estando así al pendiente, pero pues nada más observando y disfrutando. Y ya cuando estábamos ahí pues el doctor nos dijo de, pues bueno, los dejo, es su parto, disfruten. disfruten y yo ¿Qué? ya me voy. Y qué, o sea, nos quedamos tú y yo, que él solo iba a entrar en la parte donde ya fue el momento de entrar, pero pues no fue mucho, de hecho nos dijeron que íbamos a estar varias horas de... Sí, dijo entre 18, o sea, cuando llegué tenía 2 de dilatación, tienen que ser 10 y llegué, o sea, yo ya estaba sufriendo con contracciones así bien fuertes según yo, pero no sabía las que me esperaban después. Y entonces nos dice, no, pues es tu primer hijo y entonces pues es de paciencia.
entre 18 y 22 horas van a estar aquí para que nazca. Yo dije, no hay manera de que yo aguante aquí ese tiempo. Sí, cuando pues ya llevábamos desde la madrugada que no estábamos despiertos, o sea, llegamos al hospital a las 5:30 de la mañana y desde bueno, o sea, tú no dormiste nada. No, yo desde la mañana del día Del anterior antes. tenía contracciones. Entonces yo decía, no, va a estar larguísimo el tiempo, va a estar bien pesado, ya tenías contracciones y era durísimo cada vez que te da una contracción, o sea, era algo muy fuerte, era un dolor muy intenso que era eterno el que nos dijera 18 a más horas, pero lo maravilloso es que, o sea, ese proceso fue Yo ahí distinto. lo único que le pedí a Dios fue, quiero dilatar rápido. O sea, no pedí nada más. Solo le dije, Dios, quiero dilatar rápido. Entonces, pues en todo Fueron cinco, se fueron 5 horas, en esas como 3 horas y cacho, porque después ya nos metimos al agua y ahí ya fue simplemente estar, pero antes era como, pues estarte agarrando, estarte haciendo masaje en la cadera y moviendo, o sea, mis brazos estaban deshechos y yo no esperaba eso, pero por un lado me gustó porque sentí que fui parte de ese proceso y pues también estamos trabajando en equipo, que eso es lo que a lo largo de los últimos años hemos hecho. Dios nos ha estado alineando, como es bien importante que cuando los dos le abrimos la puerta a Dios y decimos sí, queremos seguir en este camino, nos empieza a alinear, aunque en el embarazo nos desfasamos porque son cambios físicos y mentales distintos, pero otra vez en los momentos importantes nos alineamos y sabemos trabajar en equipo porque Dios nos va guiando. Y ahí yo empezaba a ver cómo estábamos funcionando como uno. De hecho, había la opción de contratar a una persona que se llama Dula, pero yo dije, no, o sea, Dios a cargo nos va a ir guiando. Y la realidad es que si hubiéramos tenido esa persona, hubiera sido más fácil, pero como si supiéramos qué teníamos que hacer. O sea, obviamente también después nos ayudaron y nos dieron, pero como que es muy instintivo, muy natural. Sí, además, pues esa conexión que veníamos trabajando durante mucho tiempo, pues ahí creo que lo vimos reflejado. Yo me acuerdo que la mayor parte del tiempo tenía los ojos cerrados porque sentía mucho dolor. Yo no quise que me pusieran ninguna anestesia ni nada. Me daba más miedo la epidural que el dolor y entonces creo que no sabía lo que decía, pero, o no sé, así tenía que vivirlo sin ninguna anestesia, pero, o sea, tenía los ojos cerrados y de repente los abría como para verte y decirte, porque ni siquiera podía hablar del dolor, pero con mi mirada te decía de que ya no puedo más, o sea, ayuda, o quiero que me anestesien toda. Y siento que tú sabías perfecto qué estaba pasando por mi mente, o sea, porque me contestabas lo que yo pensaba, o sea, me decías, sí, sí estás pudiendo, sí, aguanta, vas muy bien y no sé, eran palabras de aliento o hasta el cómo, a veces ni siquiera igual me contestabas con palabras, me contestabas sosteniéndome y... Sí, de hecho no hablo, o sea, no habla, muy pocas palabras. Muy poco hablamos, sí. Sí, o sea, todo fue de que nos entendíamos mutuamente de qué estaba pasando. El cómo me sostenías, el cómo yo si de repente jalaba los brazos de que como apoyándome, o sea, fue toda una travesía esas 5 horas después en el agua, también el que me estuvieras echando agua, literal sí fue un trabajo en equipo que yo digo, creo que no hubiera podido sin anestesia hacerlo sin ti. O sea, creo que hubiera llegado un momento en el que hubiera dicho, ya por favor anestesienme toda. Sí, y eso me hacía pues recordar muchas cosas que habíamos pasado antes, que las hemos ido pasando, pero conforme vas avanzando tienes más herramientas, tienes una conexión mayor con Dios y eso ayuda bastante porque al final sabes que va a estar bien y sabes escuchar en qué momento mover, ¿no? Entonces viene esta voz de él y entonces te empieza a mover y empiezas a actuar conforme a lo que él te dice. Y hoy lo escuchamos de una manera, pero pues es que al final siempre hay más y siempre puedes seguir
construyendo y teniendo más herramientas de todo tipo. Y la verdad, pues fue muy bonito el previo a que naciera. Que creo que, o sea, es que bueno, tú no sé por qué dices que fue muy bonito. O sea, bueno, es que para mí fue un dolor inmenso, pero a la vez fue aprender de la vida tanto y de Dios, porque creo que, o sea, muchas veces durante este trabajo de parto yo decía, ya no puedo y ya quiero renunciar. Y, y me daba cuenta que sí podía y que podía más, y que cada que sentía que ya no podía, sí podía más. Y otra vez sentía que ya no podía y podía más. Y creo que así sucede en la vida. De repente sientes que estás llegando a un límite y que de verdad ya no puedes estar peor. Pero sí puedes, y sí puedes estar peor, y de todos modos sí lo vas a lograr. Y que al final nació Luciano, ¿no? Sí. Entonces te da esta fuerza de decir, claro que puedes, porque Dios está contigo y no eres tú. O sea, no eres tú el que puede todo, ¿no? O sea, pero es con quien vas. Y al ir con Dios, o sea, también hacía muchas cosas en mí que, pues para empezar, empecé a conocer una versión de fortaleza en mí que no conocía antes, y sentía cómo me estaba transformando en ese trabajo de parto por completo. O sea, era como si en cada grito de dolor salía de mi energía, era como una liberación constante de transformarme y de quitar de mí. O sea, yo en mi mente era una conversación con él en donde yo sabía, o como que me daba a entender, que estaba quitando de mí todo lo que ya no servía para el propósito que él tenía en mi vida, y me lo estaba arrancando. Y entonces era tan grande y tan fuerte ese dolor, pero porque era por completo una transformación. Y también yo, o sea, a la vez estaba viviéndolo contigo, agarrada de los brazos o en mi espalda o lo que fuera, y decía, es que después de esto, después de esta experiencia sobrenatural y dolorosa que estoy viviendo, no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos diga, no pueden trabajar en equipo o no lo van a lograr juntos. O sea, como que decía, esto es lo más íntimo, profundo y sanador que puedes vivir con alguien. Sí, no, y o sea, una nueva vida. Y decía qué bonito porque, o sea, entiendo desde qué lugar dices que no bonito por tanto dolor, que yo también lo viví, pero, o sea, a lo mejor en el momento no lo veía bonito porque más bien había mucha preocupación, era como verte sufrir. Pues a mí me dolía un momento que me puse a llorar porque te veía sufrir, pero ya que lo ves como que en ese momento estaba percibiendo a la vez otra cosa, yo veía cómo se iba moviendo todo, o sea, como todo tan preciso, estas 18 horas que nos habían dicho, yo veía que no, o sea, lo que nos habían dicho era una cosa, pero al momento de ver lo que estaba sucediendo era otra. Y entonces ahí es donde veo esta belleza, y digo, qué bonito, porque tiene un orden perfecto. Y el sufrimiento, que así ahora lo veo en la vida, el sufrimiento, las tormentas y cualquier cosa que podrías decir es que eso que tiene de bonito, que tiene de bello, es bello porque al final es un proceso que va ordenado, y lo podemos ver muy claro en la naturaleza. Es un orden perfecto que puedes ver esa belleza, y que a veces puede haber dolor también en la misma naturaleza, el sufrimiento, pero pues es parte de la vida. Y entonces eso es lo que se me hace bello, ¿no? No solo ver la parte de, ay, ¿no? Sí. Y ahorita lo platicamos de lo que viene más adelante, pero todo el proceso es, Sí. es belleza, belleza divina. Sí, que muchos dicen, o muchas dicen, que cuando nace el hijo se te olvida el dolor. La verdad es que no, o sea, a mí no se me olvidó y no se me olvida, pero sí en ese momento termina el dolor. O sea, y eso es impresionante, cómo puede ser un dolor tan fuerte, o sea, que de verdad ni siquiera lo puedo dimensionar lo fuerte que es el dolor, pero en cuanto sale, se termina. Sí, O se sea, siente ya, como un alivio, como que ya acabó, porque sí, literal como que das a luz, porque es como, va ya. va incrementando, y cada vez es más fuerte. O sea, hasta yo podría pensar que sí llega a un punto de que te puedes, de tanto dolor, que te puedes morir. Yo de verdad decía, o sea, cómo mi cuerpo puede aguantar este dolor tan intenso? Yo pensaba, me voy a convulsionar, me voy a desmayar, algo me va a suceder.
y no me pasó nada, ¿no? O sea, Sí. Y conforme se iba acercando ese momento, yo tenía una mucha expectativa de que iba a pasar algo. Yo pensaba que en el momento que naciera Luciano, iba así como que se iba a detener el tiempo. ajá. Sí, como una cosa así de boom, se iba a detener el tiempo. Iba a ver así como algo hermoso, todo así como una explosión de muchas emociones, sobre todo de amor, algo así muy profundo. Y cuando ya estaba llegando ese momento y cuando sale, como, Nadando. sí, nadando y lo empiezo, o sea, como que sentía que estaba en shock de tanto que había sucedido, de que no podía mi cabeza, eh, pues, no, como que no entiendes, como que perdido, como que Ujú. no sabes qué está pasando. Y después ver a Luciano, que desde 2 años o más antes ya le hablábamos de él como si existiera, porque Dios nos había dicho, el verlo decía, este es Luciano del que tanto Dios nos ha hablado, y como que no machaba lo que veía con el nombre, porque al final, pues esa identidad, Ese pues chinito. no tenía cara. Ajá. Entonces, creo que fue también fuerte como conectar de que Ujú. ese es el que ya conozco, pero que no conozco, y fue como, no lo conozco. Lo veía y Ujú. no lo conozco, pero al fin ya tenía que tranquilidad porque decía, ya acabó, o sea, ahora a Ujú. ver qué, o sea, en algún momento me lo A ver qué pasaron, le hago. en algún momento me lo pasaron porque a ti te empezaron a coser de un desgarre y cuando yo lo tenía decía, ¿y ahora quién se lo entrego? O sea, como que digo, ah, qué padre ¿Dónde lo experiencia y todo, pongo? pero ya échenme la mano, ¿no? No sabía qué hacer. Pero es que es un cambio, como así como decías, a mí Dios desde antes me decía que iba a haber una muerte espiritual, entonces yo mismo sabía que íbamos a vivir cosas muy intensas y iba a ser una muerte porque íbamos a salir distintos de ahí y me empezaba a sentir distinto porque ya nuestra vida ya no era la misma, ya teníamos un nuevo integrante, se unía un nuevo humanito al equipo, pero como que no lo procesas inmediato, o sea, es muchas Sí, emociones. yo tampoco, o sea, pues justo a pesar de que yo ya llevaba 9 meses viviéndolo, fue, no, es que, o sea, lo vi y lo primero que pensé es, acabo de vivir un trauma. O sea, yo estaba como en shock. No, o sea, ahora veo las fotos y me da muchísima ternura verlo porque ya lo veo más Ujú. grande y digo, ay, estaba tan chiquito. Pero, pero no, o sea, en el momento era como, ¿qué acabo de vivir? ¿Qué acaba de pasar? O sea, no, ni siquiera era como con él, sino era más conmigo lo que estaba viviendo. Y justo ya casi enseguida, pues me sacaron del agua para coserme. Y, o sea, yo me sentía fatal, llevaba, no sé, 2 días sin dormir, gastando toda la energía posible de que existía en mi cuerpo y más, o sea, la extra que me dio Dios ahí. O sea, fue demasiado shock también para mí. Y justo llegamos a la casa al día siguiente, si no me dieron de alta al día siguiente, llegamos a la casa y su primera noche aquí, eh, pues yo le estaba dando pecho, pero llevaba como 3 horas pegado y, y lloraba, o sea, como que lloraba desesperado, empezaba a abrir así sus manitas y le hacía, ¡ah! O sea, algo horrible, o sea, como que decíamos, ¿qué le está pasando? Sí, y yo lo cambio porque a lo mejor es el pañal y cuando le ve el pañal tenía sangre y en ese momento, o sea, Ujú. sentí horrible porque, pues, pensando en los animalitos cuando hacen pipí o popó con sangre es algo, pues, muy grave y dije, tiene 2 días de haber nacido y, y tiene sangre, dije, no, esto es muy grave y le marcamos al pediatra y ya nos dijo que estaba deshidratado y que urgía que le diéramos agua. Y no, o sea, como que yo sentí algo que nunca había sentido, un dolor aún mayor, porque no es lo mismo que te pase algo a ti, de que sepas que te está pasando, o Ujú. alguien que lo habíamos vivido con tu Ujú. enfermedad, pero a un ser que es nuevo, viene de ti, que
Tan pues indefenso. tan indefenso, es como, no, o sea, yo tenía un dolor tan profundo que decía, es que no quiero que le pase nada, o sea, como que yo sentía una necesidad de protegerlo y lo viví muy fuerte para mí, esos momentos fueron muy difíciles, todavía al día siguiente seguía sin comer y nos cuestionábamos de darle fórmula o no, y entonces también entran muchas ideas que están ahí. Sí, no, yo decía es lo peor la fórmula, o sea, Sí, ahora digo, pues no, o sea, es un aliado si lo necesitas, pero, y que en ese momento no quedaba de otra, pero, o sea, bueno, para empezar no se les da a los bebés agua y a él fue como en urgencia que le teníamos que dar agua, tú te pusiste a llorar, yo la verdad es que como justo Dios desde antes me decía, yo me encargo de él, tú encárgate de ti, y yo en ese momento me sentía fatal. Obviamente estaba pues preocupada por él, pero no era, no, como que ni podría decir preocupada, o sea, estaba como atenta a lo que teníamos que hacer para resolverlo, pero no preocupada, justo no estaba preocupada, o sea, era como, eso se va a resolver, va a estar bien. Y, y pues sí, 2 días o algo así tomó fórmula. sí, que antes de darle fórmula, pues yo sí estaba como, ¿qué hacemos? Por un lado, yo decía, a ver, tengo confianza en Dios de que no le va a pasar nada y además sabía que te iba a salir leche normal y todo, pero en ese momento el temor, ¿no? Ese miedo a que pase algo, te, te termina controlando y entonces yo decía, o sea, no, o sea, por un lado, no fórmula porque todas estas ideas y por otro, si no le damos, ¿qué va a pasar? Y entonces mi mente me empezó o sea, a ver una guerra de pensamientos y cuando dije, no, a ver, le voy a decir a Dios que me diga qué onda, abro la Biblia y es de las cosas que platicamos, o sea, las respuestas son tan precisas y decía, en mi tierra no va a haber nadie que tenga sed ni hambre. Entonces, o sea, pues me estaba respondiendo literalmente y eso me dio confianza y después empecé a ver otras señales que dije, es que todo tiene un propósito, o sea, cada paso que damos está perfectamente puesto ahí, tiene un propósito, un diseño, trae un mensaje consigo. Y dije, ok, o sea, otra vez, ¿no? Lo que tú habías vivido en la alberca, pues a ver, y lo que te había dicho también Dios después, yo me encargo de él, o sea, a él nunca le va a hacer falta nada, él va a comer, va a tener, va a estar hidratado. Y era como, sí, o sea, a pesar de que vivamos cosas difíciles, no tenemos que perder esa confianza y esperanza porque Dios está a cargo y de todos modos si va a pasar algo va a pasar, entonces no lo podemos controlar y ahí era eso, como diciendo, a ver, tranquilo, está bajo control, pero creo que te pone al límite porque ahí es en el momento donde realmente puedes ver eh, dónde está puesta tu confianza, cómo reacciones ante una situación así y después de ahí pues todo esto mejoró, la leche te empezó a salir de ahora En en abundancia. abundancia y eso pasó y pues yo creo los primeros 40 días pues fueron de muchos cambios, de no dormir, de un proceso bien intenso que yo decía, o sea, esto no es nada agradable. ¿Cómo a las Como personas les gusta tener hijos? yo decía, ¿por qué tienen más de uno? O sea, además, me acuerdo que una amiga un día dijo como, no, la cuarentena no se la deseo ni a mi peor enemigo. Es muy duro, o sea, pues es duro porque son muchísimos cambios y porque son cambios en todos los sentidos y físicamente yo no me sentía nada bien, o sea, yo creo que tardé como 2 o 3 semanas en medio estabilizarme porque se me seguía bajando muchísimo la presión, estaba mega hinchada, o sea, las piernas y los pies estaba súper hinchada, o sea, me sentía mal en muchas cosas, estaba mareada y cosas me pasaban. Y además de eso, pues ni me puedo sentir mal como a gusto, o sea, como antes, porque pues ya estaba Luciano y le tenía que dar de comer y aparte de que pues la lactancia, o sea, híjole, son un buen de cosas de cambios que de repente creo que en el momento en que lo vas viviendo como que ni siquiera iba captando todo,
porque pues además no estás acostumbrada a despertarte cada hora y media o cada 2 horas en la noche y bueno, durante todo el día así, no era como que tuviera un rato para descansar en serio. O sea, creo que ahí hasta mi mente no podía procesar porque era demasiado rápido como iba sucediendo todos los cambios que iban pasando. Ahora lo veo en retrospectiva y digo, estuvo bien rudo. En el momento no sé si lo vivía así de rudo, o sea... Sí, era súper intenso, o sea, cada cosa que íbamos viviendo era muy intenso y todo tan acelerado que, o sea, creo que ahí es donde yo ya me cae realmente el 20, todo el embarazo como que yo bien tranquilo, sí, o sea, había cosas que me preocupaban de ti, tuve que cambiar, pues cosas que yo tenía que hacer. Pero ahí fue como boom, o sea, ya no era de que, o sea, era de que se tenía que hacer y para mí fue muy fuerte porque pues yo estaba acostumbrado a dedicarle mucho tiempo a ese espacio con Dios, de que varias horas y en ese momento ya no había ese tiempo, pero yo tenía esa necesidad y lo que yo sentía de Dios es que me decía, esto es prioridad, o sea... Y de repente decía, o sea, sí, pero el tiempo, y entonces me costaba mucho trabajo el ordenar porque no solo era yo que lo decidiera, sino pues tú también estabas viviendo algo así y eras como que al final somos los dos y los dos tenemos que estar y entonces... Creo que ahí entraba como que a mí también me daba, como que yo decía, no me inventes, como que quieres leer ahorita, o sea... Sí, y a mí me decía, decía no. Dios, o sea, no sé si, pues al final eso es lo que a mí me decía, yo sentía, a ver, esta familia tiene que estar sobre mí. Y si tú quitas eso, pues entonces ¿quién va a estar agarrado? Entiendo que tú estás viendo muchos cambios y de alguna manera pues era como a lo mejor ahorita enfocarte en lo que estás viviendo, pero a mí me decía, tú tienes que ser esa posición y de repente yo te lo decía y como que no lo veías de la manera en que yo lo estaba viendo. No, mira, ¿qué me está diciendo? Sí, y entonces para mí era muy importante y creo que es algo que hay que tener siempre consciente, ¿no? Cada uno, que la relación con Dios es lo más importante, porque a veces le damos más importancia en este caso, pues a lo que estamos viviendo, pero hasta al trabajo, ¿no? Y bla, Como personas. que le das lo que te sobra. Ujú, exacto. Es que ahí ni siquiera era que, o sea, no había como un espacio pero ni en nuestra mente ni en nuestro nada, o sea, pero exacto, o Sí, sea, y yo decía, es que no lo voy a dejar al último, o sea, es clave y de una u otra manera encontré, al principio fue muy fuerte porque de dedicarle varias horas, ahora tenía que adaptarlo a los tiempos, pero creo que eso al final se ve reflejado en todo lo que vamos viviendo y entonces eso a mí me ayudaba a como a entender cosas, a como descargar, porque termina siendo como un alimento donde, boom, o sea, a lo mejor no va a cambiar tu vida, te ¿no? recargas de paz. Las cosas que vas a hacer en el día o lo que vas a vivir, pero es como un alivio, es como, y antes yo no lo veía así, simplemente era como todos los días me gustaba estar ahí, pero ahora era una necesidad porque era como una limpieza muy profunda y al otro día necesitaba otra vez eso y todos los días porque era muy fuerte todo lo que vivíamos. Y que justamente, o sea, yo creo que como no sé cuánto pasó, si una semana, 10 días, yo no había manera de que hicieran nada más que como que horario bebé, o sea, dormir cuando él dormía, despertar para darle de comer cuando él despertaba y así, y comer como en esos inter, y, o sea, era toda una revolución, pero después de esta semana o 10 días, hubo un momento en que dije, ya, o sea, necesito leer la Biblia, o sea, como que Ujú. sí era algo que me urgía hacer, y pues hasta la fecha, ahora es algo que hago con Luciano, o sea, Sí, dije, si no lo puedo hacer yo, pues como antes lo hacía sola y ponerme a subrayar y escribir y todo el tiempo que le dedicaba, decía, es que es algo que es necesario, pues lo voy a hacer con él y ha estado muy padre porque pues ahora hemos entendido mucho que con Luciano Dios se comunica con nosotros
y lo va moviendo a él, o sea, de que si llora es porque es el momento de que hagamos otra cosa diferente, o si hasta con las personas, ¿no? O sea, hay con quien es súper sonriente, hay con quien es más serio, Ujú. pero es como algo que él percibe de cada quien. Y, y entonces es algo que está muy bonito porque de repente le estoy leyendo y hay ciertas cosas que leo que él se ríe Ujú. y entonces digo, aquí tengo que poner atención. O, o aparte es también mensajes para mí misma porque le leo y le explico lo que me está revelando Dios mientras le estoy leyendo y entonces le explico lo que estoy entendiendo y, y él pone muchísima atención, pero además mientras yo le estoy explicando, pues también me lo estoy explicando a mí misma y hasta yo digo, ah, estuvo bueno Sí, eso que le expliqué. también has grabado videos y me los mandas Sí. y ha dado mensajes y es como, o sea, al final es un alimento para ti, pero tiene un impacto, pues en este caso en Luciano y en mí. Y después yo uno de los videos que me mandaste lo usé para un TikTok y también termine, pero como el que tú te acerques, ¿no? El que tú te adentres en Dios, además de que te da un descanso, termina teniendo un impacto en los demás y así es siempre, ¿no? Y creo que hoy lo, lo veo diferente, ¿no? Antes era, desde que empezamos, eso es algo que es como, no lo he dejado de hacer ni un día, pero no lo sentía tan necesario como en esos momentos. En ese momento Ujú, era como necesitaba un respiro y ese era como mi oxígeno ujú, necesario. Nunca había sido tan así. Ahí era como, es que lo necesito hasta más que comer. O sea, que ahora me queda claro por qué se llama alimento espiritual, porque es necesario, ¿no? Cuando no lo comes, pues ni te ujú, enteras, ¿no? Ni te enteras ujú. que lo necesitas, pero pues es algo necesario y eso nos ayudó a ambos en este proceso tan difícil porque también hizo que abriera una brecha porque vivíamos cosas diferentes, los dos teníamos esta transformación y entonces pues de repente yo me sentía frustrado porque no podía hacer ciertas cosas, pero porque pues es algo natural, o sea, ya no puede ser el mismo. Empezaba a valorar muchísimo el tiempo y decía, ¿cómo no valoré antes que Ujú, tenía un buen de tiempo? Pero pues más allá de eso, es decir, hay que disfrutar el presente porque muchas veces pasa eso, ¿no? Volteas hacia atrás y dices, ay, es que en ese momento tenía todo esto y no me daba cuenta y en ese momento más de decir, híjole, el tiempo que por qué no lo aproveché, sino decir, no, ujú. a ver, hoy voy a aprovechar porque este momento se va y no regresa y así todos los días. Sí, que justo ahora lo veo con él, que de repente veo fotos de hace un mes, de hace dos, y se ve súper diferente y va Ujú, cambiando bien rápido y creo que en los niños, en los bebés, es un claro ejemplo muy tangible de cómo va pasando el tiempo súper rápido y vamos transformándonos. Y a lo mejor porque se ve literalmente en ellos, pues es tan evidente, pero en nosotros también va sucediendo ese cambio y esa transformación porque creo que junto con el nacimiento de Luciano nacimos nosotros dos, nació ujú, esa versión de nosotros diferente y en estos meses hemos ido creciendo también junto con él, hemos ido conociéndonos los tres también, eh, tú y yo individualmente también a él y de repente pienso como, apenas te decía hace rato, ¿no? Es que Velo está tan chiquito, o ujú. sea, como que sea, imagínate cuando sea un joven y pensar, era un bebecito, o sea, su piernita era de este tamaño. Entonces creo que el pensar eso es como, ok, o sea, disfruta que hoy está así, o sea, incluso hasta esas noches de desvelo, pues va a llegar un momento en el que ya no sean igual y todo se va a ir transformando y entonces creo que también hasta eso yo lo he disfrutado ahora, que es un momento que cuando él se despierta de repente 4 de la mañana y ya siente que salió el sol y ya quiere estar despierto, pues me pongo a estar con él y le digo, ven Luciano, vamos a ver las estrellas y, vamos, y digo, ya, o sea, al rato me dormiré o no, y ya estaré desvelada y ni modo, pero pues también creo que nos ha enseñado mucho a divertirnos, a sonreír, porque
O sea, me encanta que así yo en la oscuridad, pues que lo agarro de su colechito y le voy a dar de comer, me ve y se empieza a morir de risa y hasta le hace así sus sombritos así. Y como que digo, está increíble que sea tan feliz y creo que así deberíamos de ser todos, de disfrutar cada momento como sabiendo que, porque él así lo sabe, ¿no? O sea, sabiendo que lo tenemos todo. Y que creo que te jala mucho estos momentos, ¿no? Donde te sientes, que yo me sentía frustración, a veces como desesperación, como que no entendía, pero y regresas a decir, no, es que o sea, bueno, ves lo que ya no tienes, pero otra vez llega Dios y me recuerda es que ahora es algo diferente, ¿no? O sea, ahora no puedes dedicar tanto tiempo a mí, pero ahora te voy a hablar de otras maneras, ¿no? O sea, sí seguirás siendo ese alimento, pero también te voy a hablar a través de él. Y esto que decías, empiezas a ver cómo él es un instrumento y nos va guiando y nos va moviendo conforme a lo que tenemos que hacer. Antes usaba otras cosas, pero ahora es muy claro porque cuando él necesita algo, no hay de que no. Entonces decimos, ok. Y yo lo he visto a través de muchas cosas que hemos hecho. Es tan evidente que nos lleva y nos mueve y digo, tenemos que poner atención en esto como tú lo decías. Y empiezas a ver otras cosas y eso como que empiezas a ver la bendición que es tener un hijo porque no solo es crear un nuevo ser, el milagro, la transformación que viene, el que entiendes más la vida, sino empiezas a aprender de él, Dios te empieza a hablar a través de él, empiezas a conocer más a Dios y empiezas también a conocerte desde otro lugar y creo que esa es una oportunidad pues de reinventarte, ¿no? De volver a nacer y empiezas, que lo hemos platicado mucho, el que hoy tengamos a un ser puro, un ser nuevo, es la oportunidad de también nosotros mejorar, porque todo lo que hagamos se le va a pasar a él, ¿no? Y eso nos ha llevado a decir, a ver, vamos a ser aún más conscientes, y ya lo veníamos siendo, ¿qué vamos a hacer distinto? Porque queremos que él pues sea un ser más consciente y empieza a haber congruencia porque muchas veces queremos que pase algo pero sin nosotros mover un pie y aquí es si queremos que pase eso primero tenemos que dar el paso nosotros para que después él lo adquiera. Sí, justo creo que nos ha hecho mucho más conscientes de nuestras palabras, de nuestras acciones, porque él pone atención a todo y se da cuenta de cada cosa, aunque todavía está súper chiquito y no habla, pues justo no tiene ese lenguaje y entonces siente todo, percibe todo, mucho más de lo que incluso seguro nosotros podemos percibir, o sea, entonces, porque es su forma de comunicarse, el sentir. Y se nota mucho en él, o sea, normalmente está muy feliz, pero hay momentos que si algo sucede de que, oye, ¿qué onda con eso? No, o sea, y él se pone serio y como que se queda viendo o percibe un ambiente tenso y cambia. Entonces es ser mucho más conscientes de cada cosita que hacemos en nuestra vida, de cada pensamiento, creo que te hace ser una mejor versión, la mejor versión que podemos ser de nosotros mismos. Y de repente veo el cómo nos ve y digo, quiero ser la persona que, así como lo que él está viendo, porque creo que él nos ve como, wow, o sea, mis papás son lo máximo, ¿no? O sea, son perfectos y me dan todo y me quieren y pues es lo que él conoce. Entonces digo, pues me gustaría ser como él me está viendo y creo que también igual después podemos platicar de cómo eso nos ha hecho entender diferente también la posición de padre de Dios para con nosotros como hijos, que es algo que lo podemos entender mejor ahora. Sí, y creo que algo que yo pensaba que iba a pasar cuando naciera Luciano en esta explosión de momento, también sentía que iba a conocer un amor distinto, muy profundo. Y cuando llega es como que no sentí nada diferente, seguía avanzando el tiempo
obviamente el tener un hijo es algo que no se compara a otra cosa y sí es un amor diferente, pero no como el que yo pensaba, y lo que empecé a entender es que ese amor que yo pensaba sentir y conocer ya lo había sentido y ya lo conocía, que era el amor de Dios. Y muchas personas conocen ese amor de Dios cuando tienen un hijo, porque antes no habían estado cerca de eso, pero como nosotros pues ya lo conocíamos, que se puede conocer, todavía es más, cada vez es más profundo, pero como que no fue ese como boom, ese pico de ay amor, sino es que es un amor tan profundo y tan genuino el que tenemos a Dios, que es amor, es similar a lo que sientes por un hijo, es lo que, similar que sientes por, lo platicamos apenas, por la naturaleza, los animales, y el que Dios nos muestre esto a través de Luciano y muchas otras cosas más, es como wow, está increíble. Y ahora pues me emociona mucho el diario ir viendo cómo nos va a hablar Dios a través de él y qué nos va a enseñar nuevo. Y es toda una gran experiencia que creo que es de las mejores cosas que nos ha pasado, y seguiremos aprendiendo mucho de esta experiencia y de él. Seguro Dios nos seguirá hablando mucho como lo ha hecho hasta ahora, a través de él, de sus acciones, pues de cada cosa que hace, porque sin duda es un instrumento súper bonito que usa todos los días, todo el tiempo. Y pues así como es el amor de Dios puro, incondicional, también es así el de un bebé y el nuestro hacia él. Entonces creo que es conectar y conocer cada vez más a Dios a través de él y de ese amor que sentimos, y obviamente seguirnos alimentando. Sí, que es clave la comunicación en este proceso, clave la comunicación con Dios y nosotros. Y creo que cuando empiece él a hablar, desde ahora, ¿no? Ya nos comunicamos con él, pero pues cuando él también empiece a hablarnos, va a ser clave, ¿no? Porque eso es creo que la base para tener una relación con todo, empezando por Dios. Entonces, pues me gustaría cerrar con eso, ¿no? Hay que tener consciente esto de la comunicación, y si algo sientes es externarlo, porque de repente te quedas eso, te lo guardas y puede pasar el tiempo y como que según ya se borra y se queda ahí, pero la realidad es que se va guardando, y en el momento que va a haber un momento que va a estallar y además te termina haciendo daño a ti. Entonces hoy me queda claro que es hablarlo, porque si no, si no lo guardas, y si lo hablas, es como, ay, se va limpiando y siempre está, pues, limpia esa relación. Entonces, hacer conciencia en la comunicación con cada persona y con Dios. Es liberador. Es liberador. Pues, continuará. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.